Buenos días nuevamente, ¿cómo están? Espero que bien. ¿Sabe, hermanos? Cuando uno lee la Biblia, siempre aprende. Cuando leemos lo mismo, aprendemos. Cuando lo escuchamos que alguien habla lo mismo, aprendemos. Es interesante ver y saber estas cosas. Por ejemplo, no hay nada nuevo, dice la Escritura. Todo está escrito en su palabra. Y cuando leemos, volvemos a recordar y siempre hay algo nuevo. Cuando la leemos una vez lo mismo, sale algo nuevo. Cuando la volvemos a leer otra vez. Yo he leído la Biblia, no es jactancia ni me interesa ponerme aquí que yo soy, no. Porque yo lo he aprendido, he leído la Biblia unas 5 veces. Y cuando vuelvo a leer digo, ¿qué no había leído esto? ¿Cuándo estaba eso ahí escrito? ¿A qué horas apareció? En lo personal, a mí me ha pasado cosas así. Cuando la vuelvo a leer, veo algo nuevo. No es algo que sea mágico, místico, no. Es la palabra de Dios que se cumple, que dice que es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, que penetra. Quiere decir, nos va a seguir enseñando siempre. No hay otra cosa. Bueno, voy a leer alternado porque si no voy a tomar mucho tiempo. Voy a ser un poco breve. Algo de lo que leímos es en la carta de los Colosenses. La epístola de los Colosenses fue escrita por Pablo, la mayoría lo sabe, y por Timoteo aproximadamente hace 60 años, 60, 62 después de Cristo. Se dice que fue escrita cuando él estaba encarcelado. Eso es lo que se tiene en algunos registros de acerca de esta carta cuando fue escrita por él. Y vamos a leer, vamos a buscarla. Quiero que leamos, voy a leer alternado para llegar a lo que Pablo quiere que sigamos aprendiendo. Quiere que no pasemos por alto porque es importante. Vamos a buscar Colosenses. Vamos a empezar con Colosenses capítulo 1. Lo voy a ir haciendo alternado para entender lo que Pablo quiere que aprendamos bien. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, el Señor Jesucristo. En el mismo, pero en el versículo 10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Sigue en el mismo, en el versículo 20, ahí mismo del capítulo 1, 20 al 23 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así de las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Dice el 22, en su cuerpo, carne, por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. 23. Si en verdad permaneciereis fundados y firmes en la fe, sin moveos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. 25 y 29 ahí mismo. 25 dice: de la cual fuisteis hechos ministros según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anunciéis y cumplidamente la palabra de Dios. 26.
El misterio que habló estando oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quienes anunciamos amonestando a todos hombres, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentarse perfecto en Cristo Jesús, a todo hombre. En el 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, en el cual actúa poderosamente en mí. Y vamos a seguir leyendo. Aquí si leemos la carta de Pablo, él tenía una preocupación. Estamos hablando que ya hace mucho tiempo ha pasado de que escribieron esta carta, pero él seguía con una preocupación. Vámonos a Colosenses 2, ahí adelante, versículo 2. Amén. Dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Cristo, el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidas todos los tesoros, la sabiduría y el conocimiento. Vámonos hasta el 4. Y esto lo digo para que nadie se engañe con palabras que persuasivas. Dice el versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como lo habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme los rudimentos del mundo, y no según Cristo. 18 y 19, adelante. Dice, nadie os prive de vuestro apremio, afectando humildad y culto a los ángeles, entreteniéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por sus propias mentes carnales. 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da. ¿Quién? Ok. Pablo tenía una preocupación y es la misma que hay. Nosotros como cristianos, yo tengo una preocupación. Yo tengo una grande preocupación. Lo mismo que Pablo les enseñó en esta carta allá a Éfeso, diciendo, tengan cuidado, que se pierden del enfoque de aquel que vino y murió por nosotros y están enseñando cosas que no convienen, saliéndose de lo que hemos sido aprendidos, que es la fe, las obras por medio del Espíritu Santo y todo lo que hace la lista que leímos. Tengan cuidado. Y él se apura y dice, miren que no sean engañados. Órale. Hasta el día de hoy siguen siendo engañados cristianos. Dicen que no, y ahorita lo vamos a ver. Esta preocupación debe de ponernos en alerta porque se tiene que cumplir Mateo 24. Y si se tiene que cumplir esta parte, con mayor solicitud debemos estar atentos a las cosas que están viniendo y no ser turbados ni movidos de aquello que Pablo nos está diciendo, de aquel que fue y nos enseñó estas cosas. Tengan cuidado. Dice, empieza diciendo, mirad que nadie se engañe. Sabemos que es el engaño. Ocultar la verdad y decir mentiras, lo contrario de la verdad. Tenemos que saber cuando alguien habla una verdad, aunque tenga la Biblia,
y esté hablando de aquí. Ahorita vamos a ver más citas. Tenemos que cuidar, cuidado de mí. Ten cuidado de ti mismo y tu doctrina. Ten cuidado de ti, yo digo yo, que enseñas. Porque enseñando a otros, no sea que yo mismo vaya a ser heraldo. Quiere decir, cada uno de nosotros tiene que tener cuidado y seguir leyendo personalmente su Biblia. Para saber cuando alguien se equivoca. Si yo me equivoco, hermanos, soy humano. Si yo me paro y empiezo a decir algunas cosas, ustedes pueden creer, y yo puedo hacerlo con la Biblia. O sea, se llama sagacidad. Y hay hombres que lo están haciendo. Pablo, su preocupación era en Galacia que esto estaba pasando. Y en la actualidad lo mismo está pasando. El engaño, ocultar la verdad. Dice, tengan cuidado del engaño. La filosofía. Cuidado. ¿Qué es la filosofía? La mayoría conocemos la filosofía. La filosofía busca comprender el porqué de las cosas mediante la reflexión humana, o sea, tu pensamiento, tu lógica, lo que tú crees, en vez de la fe. ¿Qué tiene que ver la fe? La fe es esto, creer esto, no mi lógica o mi pensamiento y la razón. La filosofía es el amor a la sabiduría. Gente estudia filosofía para dar consejos a personas. Dice, ten cuidado de esto. En las iglesias entra y ya está desde hace mucho. Pablo cuando escribió esto ya estaba. Sigue estando, hermanos, pero ahora de una manera más persuasiva, más lista, comillas, más lista. Espérenme, se está cortando. Bueno, a ver ahí, ya. Busca la manera de cómo entrar persuasivamente, aún en los que se dicen tener el conocimiento de Dios. ¿Cómo lo podemos ver? Si usted lee la Biblia, si la Biblia dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando se reúnen? No dice así. Y los que no se reúnen, es un ejemplo, no es para criticar, es para entender que sí podemos ser engañados. O sea, sí estamos, y hay mucho más. La filosofía puede servir si la usas el conocimiento humano, pero basado aquí. Tu conocimiento es tu razonamiento, pero básalo aquí. Este es tu razonamiento. No, yo creo que Dios dice que si no, es que estoy malo. ¿Qué dice la Biblia? Así es. ¿Qué hacían en Hechos los primeros creyentes? ¿No escudriñaban todo esto para ver si era así? Si era verdad, así lo que decían aún los que se paraban a hablar de Dios. Hermano, tenemos que tener en mente y cuidado esto. Dice, el engaño, filosofía y las huecas sutilezas o hueco. Hueco quiere decir vacío, inútil, infructuoso y sin beneficio real. Son cosas que no producen resultado, el resultado deseado, inútil, estériles, no pasa nada. Eso es, tengan cuidado de esto hueco. Tengan cuidado de lo que ustedes creen que es hueco, o sea, no tiene resultado de lo que ustedes mismos creen y no lleva resultado para nada. Es inútil. Dice, tengan cuidado de esto. Dice, van a hacer ustedes mismos, pero tengan cuidado de sí. Hay cosas que hacemos sin beneficio. Huecas. Y a fin de cuentas nos damos cuenta después, ¿por qué lo hice? Dice,
tengan cuidado de estas. Y luego lo más difícil para muchas personas, espero que los que leemos, ¿no? Tradiciones. ¿Qué son las tradiciones? ¿Pueden opinar, hermano? ¿Qué es una tradición? Ahora, nosotros tenemos tradiciones. Tengan cuidado. Tengan cuidado. ¿Qué es una tradición? Conjunto de costumbres, creencias, ritos, valores culturales que se transmiten de generación en generación. Hay otro diccionario que dice, una tradición es hacer algo que se hace cierta fecha, en cierto tiempo, por siempre. Ejemplo, cuidado también aquí, que hacen lo del Día de Muertos, que hacen el día de tal, que hacen el día de tal, que hacen el día de tal. Dice, tengan cuidado de ciertas tradiciones. Ahora, ciertos cristianos dicen que no tienen tradiciones, pero hay cosas o tradiciones que benefician o no benefician. Por eso hay que tener cuidado qué estamos haciendo. Por ejemplo, yo diría, pues es tradición. ¿Lo han visto ustedes con cantantes famosos, predicadores famosos, pastores, que a tradición lo han metido a la iglesia? Ejemplo, el Halloween. O sea, son cosas aferrantes ante Dios. Por eso dice, tengan cuidado de esto. Nosotros tenemos tradiciones de salir con mi esposa a comer ciertas fechas. Acuérdense, una tradición es hacer algo siempre, pero hay tradiciones que destruyen tu creencia, tu entendimiento y lo empiezas a modificar. O sea, tengan cuidado, hay cosas que hacemos que no son malas. Si las analizamos bien, mientras no estemos en contra de lo que Dios establece. Ejemplo, en las iglesias, en la Biblia no viene reuniones de jóvenes. Aquí viene reuniones de varones, de mujeres, y puedo decir muchas, pero ¿cuál es el punto? Estás edificando sobre la roca. ¿Quién es la roca? Lo que hacen allá arriba, están edificando a los jóvenes sobre esto. Entonces nos dicen, ustedes tienen tradiciones así, no es que muy bíblicos. Hay que tener cuidado, hermanos. Pablo tenía esta preocupación. Tengan cuidado de estas cosas, porque nos pueden desenfocar de la fe o de aquel que vino y murió por nosotros. Hay cosas que debemos dejar. Hay cosas que sí tenemos que ya dejar. Y otras cosas que tenemos que aprender. Porque vendrán tiempos en que la sana doctrina, Pablo era su preocupación. Tengan cuidado. Por eso él decía y por eso les leía así alternadamente. Ahora, una pregunta. Muy difícil, piénsenla. Escúchenla y analícenla bien. ¿Puede ser engañado un creyente? No me contesten, piénsela. ¿Alguien que dice que conoce a Dios puede ser engañado? Por eso Pablo tenía esta preocupación. Vamos a leer lo que dice en 2 de Corintios. Segunda de Corintios, versículo, Segunda de Corintios 11, capítulo 11. Amén.
Segundo de Corintios capítulo 11 del 1 al 3 dice: ojalá me toleraseis un poco de locura, si toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Dice el 3: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad y fidelidad de Cristo. Esa era la preocupación, esa es mi preocupación como creyente, que seamos como la serpiente engañados. Esa es mi preocupación como cristiano, que seamos engañados como la serpiente. Sí pasa, hermanos. Mateo, bien conocido ese. Mateo 24. ¿Ya lo tienen? Del 4 al 5. Amén. Dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañará. Y luego sigue diciendo en el 6: y oréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y sigue diciendo una lista larga de las cosas que tienen que pasar. Sí, podemos ser engañados. Tenemos que seguir leyendo. Aún si yo me equivoco, usted tiene el derecho de decirme: estás mal. Si no lo quiere hacer, para que no me avergüence delante de todos, allá. Yo me equivoco, hermano. Mucho. Pero esta es la preocupación del mismo Cristo. Cuídense, lean, aprendan, porque van a pasar estas cosas. Oiré rumores de guerra, se están oyendo. ¿Y qué pasa? Muchos ya hacen: ya viene Cristo, para mañana, no, para tal día. No hay fechas. Son engañados. Dice: tengan cuidado, tiene que pasar esto. No se turben. ¿Y qué hacen? No, hermanos, la Biblia en Apocalipsis, tal o tal o tal. Y ya nos ponemos. Tengan cuidado, y dice Cristo: no se preocupen. ¿Creen en mí? ¿Por qué se preocupan? Tiene que pasar así. Por eso es la advertencia de siempre de Pablo: tengan cuidado. Cuídense de estas cosas, porque muchos engañadores se presentarán y muchos serán engañados. Cristo, ¿qué dice en la Biblia? Y si fuere posible, aún a los que dicen que le conocen, van a ser engañados. Esto es cada uno. Si alguno no ha conocido a Cristo, no ha visto esto, preocúpese por aprender, para que no sea engañado ni por esta iglesia, para que usted tome una decisión verdadera y pueda entender el plan de Dios, no de la iglesia, de Dios para su vida. Lo que Dios quiere para tu vida y tu futuro y tu presente. Y hasta cuando mueras, ¿qué hay después de la muerte? No, ya muere uno. No, ya esto. Y mismo Cristo decía: pues, tiene que pasar. Cuando tocamos temas fuertes de la muerte, no creemos. Cuando tocamos temas de dinero, no nos gusta. Cuando tocamos temas de que, pues, irreprensibles, pues, ¿quién es? Y así, hermanos. Pero son temas que vienen en la Biblia que tenemos que saber. ¿Por qué? Porque así va a ser formado el hombre de verdad para Dios. Es lo que dice la Biblia. Dice:
Ahora, una pregunta. ¿Cómo no podríamos ser engañados de alguna manera? Aun si yo mismo predicara algo que está aquí, ¿cómo yo mismo podría saber si es verdad o no? No nos crean, hermanos, lean. Esta es la autoridad sobre mí y sobre todos. Esto es lo que nos rige. Crean esto. Si yo hablo, pues vamos a ver, ¿qué dijo Miguel? Que hasta que las imágenes hablen, caray, ¿dónde dice eso? Les digo esto por un chiste, les platicaba ayer a los hermanos. Cuando yo conocí el Evangelio, que fui a la iglesia, ya había jóvenes, fuimos a un campamento de jóvenes, ya había jóvenes de más tiempo que yo. Y yo llegué, y en la noche hicimos un circulito así. Y todos, no, pues Cristo esto y bla, 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 bla. Y luego me preguntan a mí, ¿tú qué crees? Y yo digo, yo le dije a todos, pues la Biblia dice en Apocalipsis que hasta que las imágenes hablen, Cristo viene. ¿Creen eso? Y unos se quedaron, por respeto ni me dijeron nada. Y lo lamentable fue que de pasado mucho tiempo, que ya fue cuando yo empecé a conocer más, porque yo iba y pues empecé a buscar, o sea, yo quería saber si era verdad, pues yo iba, que hacían esto, que va a haber estudio bíblico, que va a haber, pues quiero saber. Cuando empecé a conocer y vi después a la hermana, que era joven, ya casada, viene y se me pone y dice, hermano, quiero preguntarle algo, tengo 15 años que quiero preguntarle algo. Y yo, ¿qué pasó? ¿Por qué usted me dijo que hasta las imágenes hablen, va a venir Cristo? Está mal usted. Y yo le dije eso. Sí, usted lo dijo y estaban todos. Y le dije, ¿y por qué no me enseñó en el momento? Yo no sabía, yo estaba, quería saber, pero tenía todo así. Y ella se agachó. Le dije, es triste que aún los mismos congregantes no sepan dar razón de sí. O sea, hermanos, esto es en serio, tenemos que tener los alarmas así. No es debatir, es hablar esto. Si quieres debatirlo, adelante, pero para eso nos envió Jesucristo. Vayan y hagan discípulos, o sea, es esto. Esto es defender la sana doctrina, la palabra de Dios. No es lo que yo creo y digo, no, es esto. Porque así Cristo vino. Cuando Él vino, ¿qué decía? ¿Tú con qué potestad te crees y haces esto? Tú te haces como Dios. Pues ¿quién eres tú? ¿A poco le decía, no, mira, no quiero pelear? Y, mira, como dice la Biblia, como está escrito. Él hablaba con autoridad. ¿Cuál es tu autoridad, hermanos? Esta es mi autoridad. No yo ni mi filosofía. Esta es mi autoridad. Debe de ser nuestra autoridad. Los nuevos, los que no conocen, pues tienen que conocer. Porque es un mandato de Dios. San Juan 5:39, ahorita lo vamos a leer. No es ni mío, es de Dios. Si queremos saber y no ser engañados, pues sí hay solución. ¿Y cómo sería esto? ¿Cómo sería no ser engañados? Uno, basándonos en el discernimiento del Espíritu Santo, el conocimiento profundo de la Biblia. ¿Cómo es esto? Si usted ha creído en Cristo, nueva criatura es. Si usted ha creído en Él, tiene algo que Dios le dio que no da el mundo. El Espíritu Santo, en el cual clamamos Abba Padre, en el cual podemos tener este conocimiento más amplio. Y si no lo tienen, preocúpense, que han creído. Porque esto es de Dios, el que da esto. Y no es de que yo sea muy sabio, hermano, no, yo soy bien, ya les platiqué lo que hacía. Puras tonterías. O sea, yo oré a Dios mucho, lloraba, no entiendo, Señor, dicen que esto. Y cuando creí, Dios me dio eso, el Espíritu Santo. Pero tuvo que pasar un proceso en mi necedad. Cada uno es diferente. En mi
Yo quise aprender para debatir con mi hermano, que él era el primero que creyó en la casa, para decirle, estás mal tú así. Y tú dices que amas a Dios. ¿Cómo le hablas a mi mamá? La verdad, ¿eh? Tú dices que él, hijo del diablo. Sí, la verdad, yo le decía, hermanos, cosas horribles. Y le decía, pues Señor, yo voy a la iglesia, pero yo quiero aprender para debatir con Él, no con nadie, con Él. Así. Y Dios me dijo, no es para esto. Esto es para primero tú instruir, enseñar, para todo aquel que no le conoce. Pasó un proceso, lo entendí y me fue revelado, creí, recibí el Espíritu Santo y como que, ¿qué pasó, Miguel Ángel? Y en vez de debatir con mi hermano, lo amé más y lo instruí más. Le dije, no, hermano, la Biblia dice así. Porque ya hasta golpes casi le quería dar, en serio. Del coraje que me daba, que según él se agarraba leyendo y me decía yo. Pero es lo que Pablo nos enseña, hermanos, a estar apercibidos, a no ser engañados. ¿Qué dice San Juan 5:39? Vamos a buscarlo. Ya la mayoría se lo sabe. ¿Cómo no podemos ser engañados? San Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a nosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y por qué no queremos? ¿Y no queréis venir a mí? Para que tengáis vida. Muchos no quieren ni les interesa. Es su asunto y Dios, su asunto es de usted y de Dios. Si usted no quiere, siga como quiera. Pero si usted quiere conocer la vida, la verdad, y no ser engañado, lea, llórele a Dios. Yo lo hice, a mí no me da vergüenza decirlo. Yo decía, es que no, Señor, es que no. Hasta que Dios me instruyó y dijo, estás equivocado. La Biblia no es así. A los soberbios los humillo. A mí me humilló, yo era soberbio. ¿Cómo no ser engañados? Leyendo la Biblia. ¿Qué dice Segunda de Timoteo? Segunda de Timoteo 3. Vamos a buscarla. Segunda de Timoteo, capítulo 3. ¿Ya lo tienen? 16 hasta el 17. Dice la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? ¿Cómo no nos engañamos? Su palabra es la que nos va a enseñar cómo hacer. Es decisión personal siempre. Dios nos deja, Si no lee, no lea. En serio, yo lo aprendí. Si no le interesan las cosas de Dios, no se apure. Hágalo. Haga lo que usted cree. Mas no es lo que Dios quiere. Eso es lo que uno piensa o cree. Toda la escritura es inspirada para enseñarnos cómo ser, cómo dirigirme con los hermanos. Yo era bien grosero. Yo me dirigía mal creyendo que así era. Y Dios me fue enseñando diciendo, tú estás equivocado. Si son criaturas hechas por mí, ¿tú quién eres para estar haciendo eso? Yo sí les decía. Por eso aprendí en la Biblia a la mala, pero para destruir. Estaba equivocado. Es personal. Si quieren no ser engañados, sigan lo que Dios nos da, sus consejos. Hebreos 4. Hebreos 4.
Hebreos 4:12, ¿qué dice la palabra de Dios? Amén. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y cierne los pensamientos y las intenciones. Cuidado, hermano. ¿Qué crees tú? Tu corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿No dice así la Biblia? Cuidado. Cuidado. Pero la palabra de Dios entra hasta aquí. A lo que tú tienes aquí, y lo empieza. Estás mal, Miguel Ángel. A tu hermano, es tu hermano y tú estás mal. Es que él dice, no. Tú estás mal. Tú vas a dar, Hebreos 9:27, cuentas a mí. Y de la manera que está establecido para todos, que muramos y después al juicio. Hay un juicio. No, es que los cristianos no vamos a entrar al juicio porque somos salvos por gracia. Dios juzgará todo lo creación. Y si leemos Eclesiastés, ¿de qué le sirve al hombre ganar, bla, bla, bla? Y Dios va a juzgar. Hermanos, no tenemos que equivocarnos ni errar. Tenemos que saber cuando es verdad, según la Biblia. Pero no, ¿verdad? Yo soy salvo y les digo porque yo con mi hermano ese era mi round. Yo y mi hermano, pero fuerte. Y Dios me dijo, estás equivocado. Gerras. Estás mal. Aquí tú crees, pero no es así. Juan 17. Juan 17. San Juan 17, del 16 al 17. Amén. Dice la palabra de Dios, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿No quieres ser engañado? Santifíquese en su palabra. Deje de creer Twitter. Deje de ver tanta. Cuando usted lea su Biblia primeramente y la escudriñe aquí y aquí, usted va a discernir y va a tomar decisiones lo que dice Facebook, lo que dice Twitter, lo que dice esto. Dijo el pastor, habló de tal manera que Pues tengan cuidado. Usted tiene que tener ese discernimiento espiritual para saber si lo que yo digo o lo que él dice es verdad. Y si es verdad, es un hombre de Dios. ¿Cuál es guiado por Dios? No por sus filosofías. Usted, como creyente, es su deber escudriñar las Escrituras y saber qué es verdad. Y saber cómo distinguir lo que se habla de su palabra. No es porque dijo él eso, no, pues sí, amén, todo lo que diga él, amén, sí. Pablo, su preocupación es esta. Cuídense de las filosofías, del engaño, de esto y de esto, porque vendrán tiempos cuando no habrá ni caridad. El amor se va a resfriar. Desearán conocer y ya no. Debemos de estar apercibidos de todas las cosas que están aquí, hermanos. Cada uno es dependiente del conocimiento de Dios, de cómo estamos leyendo y llenándonos aquí, la mente y nuestro corazón. Vamos a leer, ya vamos a acabar, no se apure. Fui un poco breve porque sí es mucho siempre. Vamos a leer Romanos, capítulo 12. Amén. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, deje de estar conforme como está, conformándose a este mundo, que no, es que yo estoy bien. Deje de estar ignorando lo que Dios ya ha hablado. Déjese de estarse engañando. No se conforme a este mundo, a su creencia, sino renuévese aquí y aquí. ¿Por qué? Mientras no hagamos una decisión independiente de creerle a Dios y saber que es verdad, hermanos, vamos a estar batallando. Nuevos tienen que tomar decisiones. Si es verdad que existe Dios, vamos a ver. Dice la palabra de Dios. Usted puede retarlo de alguna manera a Dios. Si eres real, muéstramelo. Dios no se enoja. Eres Dios y lo muestra. Pruébame a mí y te mostraré cosas que ni siquiera. Si usted no ha conocido el Evangelio plenamente, pues lo invito a que empiece a leer, a buscar. Empiece, no es por hacer, como dicen, propaganda, que vengan y que vamos a, no. Hermanos, lo que estamos haciendo los viernes es para ir aprendiendo. Lo que se hace los sábados es para aprender. No lo sabemos todo, hermanos, pero no queremos ser engañados. No queremos que yo me pare y dice, no, la Biblia dice que aquí tienen que ofrendar, si no van a perder todo, su casa y bla, 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 bla. No, tenemos que tener los sentidos abiertos, entendiendo los tiempos que tienen que pasar, pero con un discernimiento de Dios aquí. No en la filosofía, no en las tradiciones, no en lo hueco, ni en el engaño. Mientras usted no le interese, discúlpeme, no es ofensa, va a seguir siendo engañado. Mientras usted no busque a Dios, mientras puede ser hallado. ¿Cómo buscamos a Dios? Dicen, ¿cómo buscas tú a Dios si no está aquí? Aquí está escrita su palabra, quién es Él, por qué es Él, cómo murió y qué va a hacer. Este es Dios, mostrado en su palabra. La invitación es, hermanos, no nos dejemos engañar. Dios no puede ser burlado. Nosotros tenemos que buscar las cosas de arriba para no caer tentación, desánimo, creencias, filosofías. Ah, el hermano dijo esto o esto, no. Esta es la palabra de Dios inspirada por Él para el hombre formarlo en verdad. Esto es lo que Pablo enseñó, enseñó más cosas, pero quise tomar breve, porque este pasaje 1 y 2 se preocupa. Él estando en la cárcel diciendo, es que está pasando esto. En Éfeso está pasando esto, por eso les escribo esto. Para que sea como advertencia y digan, hey, despierten, ¿qué está pasando? ¿En quién han creído? ¿Qué han creído? Esto es lo que es conocer a Dios, hermanos nuevos. Nosotros creemos en Dios como único Salvador, en Jesucristo. Esta es mi creencia y yo se la puedo mostrar aquí. ¿Qué es lo que Dios quiere que sigamos aprendiendo, hermanos? Que Dios vino, murió y Él es el camino. No tanta filosofía, no tanto estudio que, como dice Pablo, te han vuelto loco, sino es esto. Quisiera orar por ustedes, hermanos, nos ponemos de pie, por favor, para que Dios nos ayude a todos a seguir adelante firmes en lo que Dios quiere que sigamos aprendiendo. Vamos a orar, hermanos. Amén. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, que hasta el día de hoy tú eres paciente, como dice tu palabra, no queriendo que ninguno perezca sin conocerte, sin haber sabido tu palabra, sino que eres paciente y aún podemos verlo, lo demuestras cada día haciendo salir el sol y aún la luna.
Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Te queremos pedir que nos sigas ayudando. No queremos ser engañados, Señor, queremos saber, queremos conocer tu palabra, saber los tiempos que tú has preparado y no estar preocupados, sino seguir firmes en aquellas esperanzas que tú nos has dado por medio de tu palabra, seguir firmes adelante, teniendo nuestra vista como pedernal, como viendo al invisible. Y te pido por los oyentes nuevos, los que están aprendiendo, que tú les des discernimiento para conocer la verdad, para afirmar su fe, para que sigan adelante y no desmayen, y que puedan entender estas promesas que tú has dado y puedan tener paz en sus corazones. Ayúdanos como iglesia a seguir firmes y adelante hasta aquel día que venga nuestro Señor Jesucristo. Gracias por todo lo que nos das, por el trabajo, por la salud, por el bienestar. Gracias por nuestras familias, nuestros hijos, nuestros papás, nuestros parientes. Gracias porque podemos verlo aún en esto, que tú eres bueno y paciente aún para con ellos. Ayúdanos a hacer esa luz en ellos también. Ayúdanos a ser entendidos, ser obedientes a tu palabra y seguir firmes hasta el fin. Gracias te doy por cada oyente, cada cristiano, cada persona que vino aquí. Ayúdale, en nombre de Cristo ponemos todo esto y te agradecemos. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Pueden sentarse, hermanos.